suena el Palacio de Congresos Europa. Hemos tenido que habilitar no solo la sala principal, que estaba prevista para esta gran cantidad de amigos, sino dos salas paralelas que están a rebosar, a las que saludamos, por supuesto, también con un fuerte abrazo, porque bueno, hoy las previsiones se han desbordado por completo. Llevamos ya, como es habitual en Milenio 3, una hora y media, cerca de hora y media, hablando con toda esta gran cantidad de seguidores del programa. Y para mí es un orgullo muy especial, y tengo que decirlo, porque yo nací en Vitoria, yo soy vitoriano, a pesar de que llevo muchos años viviendo en Madrid, y hablábamos de que uno no es profeta en su tierra habitualmente, y claro, estamos ahora mismo con unas pantallas gigantes donde han pasado infinidad de documentos, ahora vamos a hablar de ello. Estamos en un ambiente perfecto. Javi Rodríguez, Julio Hernández, Curro Serrano, Mariano Revilla, Katia Rocha, Carlos Morter, todo el equipo ha trabajado para que esto se convierta hoy en una nave del misterio. No es el estudio 1, pero estamos, os lo aseguro, y eso es muy importante, lo sentimos, que en Milenio 3 no hemos perdido la posibilidad y la capacidad de sentir. Estamos entre amigos, y eso es clave. Gracias, amigos. Y yo desde muy pequeño siempre supe que muy cerca de mi hogar había un lugar misterioso. Hombre, eso genera ciertas dudas, genera ciertas tensiones, genera ciertas inquietudes infantiles, casi en mi caso. Ese sitio se llamaba Ochate. Y muchos hablan de puerta secreta, puerta del frío, paso de los lobos, he escuchado también. Un lugar inquietante, un lugar que por lo menos ha provocado tanta curiosidad como para que estemos hoy aquí. Carmen, compañera, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas, Vitoria, y al resto de oyentes que nos sintonizan a través de la cadena SER. La verdad es que es un placer, llevamos varias semanas saliendo con el programa y el recibimiento siempre es estupendo. Hemos pasado hace un ratito con el previo, con las imágenes, miedo, risas, y es que Milenio 3, cada salida, cada ciudad a la que vamos, pues es un nuevo misterio dentro de este programa, porque lo que es un misterio de verdad es la gente que estáis aquí, las horas que pasáis con nosotros, que esperamos que ahora durante el programa, pues todos los oyentes nuestros vivan esa historia maldita de un pueblo muy cerquita de aquí, a 15 kilómetros, la historia maldita de Ochate. Se ha escrito mucho, por cierto, Carmen, abrimos líneas, porque hoy sí que estoy seguro que muchísima gente que no ha podido venir, me contaban los compañeros de SER Vitoria que ha tenido que haber incluso una llamada a la calma, porque la cantidad de personas que querían venir es que era imposible, no cabían aquí ni en el pabellón de deportes prácticamente, y estoy seguro que muchos hoy están sintonizando de una manera muy especial, ¿no? Con, yo no voy a decir nostalgia, pero sí queriendo quizá aportar. Y como en este programa aprendemos de todos vosotros, abrimos líneas porque estoy seguro que mucha gente que ha estado en Ochate y ha vivido experiencias en Ochate o en Vitoria o en Álava, seguro que les lo quiere contar. ¿Te parece? Claro que sí, que líneas abiertas, 7640, palabra clave milenio, como siempre, ya lo sabéis, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Si habéis estado en Ochate, si habéis vivido alguna experiencia extraña, si no os ha pasado nada, que también puede ocurrir, si conocéis algún caso de esta ciudad o de Álava, pues ya sabéis, 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Y es un placer para mí y un honor. Hay un montón de invitados esta noche y además evidentemente con una cercanía muy especial, Don Enrique Chazarra, ¿cuántas veces hemos estado usted y yo en Ochate? Muy buenas noches, Iker. ¿Cómo estás, amigo? Ante todo, muy bien. ¿Cuántas veces? Pues unas cuantas, ya he perdido la cuenta, la verdad. Y tú cuando llegas allí, ¿qué percepción personal tienes? Porque tú has sido uno de los investigadores también más críticos, el que ha intentado indagar en la historia de ese pueblo, que ahora vamos a contar porque mucha gente no la conoce. Ayer estuvimos en Ochate. ¿Qué sentías, brevemente? Pues a mí, ayer y todas las veces que he estado por allí, la verdad es que es un lugar que me otorga calma, tampoco me inquieta, al contrario, ¿no? No sé si es por mi forma de ser, que soy así, pero Ochate tampoco es que de alguna manera, pues eso, me haga sentir esa inquietud o esas sensaciones, ¿no?, que antes nos contaba Katia. Oye, sí, porque Katia, esta productora, hay que decirlo, luego nos lo contará al final del programa, que le ha pasado bastante mal en Ochate ayer.
Y dicen los que saben de esto que cada persona es un receptor, como un receptor de radio por el que hablamos, que a mí me parece magia hablar por la radio todavía. Y claro, cada uno recibe ciertas cosas, ciertas situaciones y puede manifestarlas de una manera o de otra. En Ochate mucha gente se ha sentido muy mal, hay una historia tremenda. Antes de pasar al siguiente invitado, a mí me gustaría que escucháramos una voz. Sabéis que el equipo de producción de la cadena SER siempre prepara documentos, prepara historias, prepara cosas para que vosotros os vayáis metiendo en esta historia. Los que están aquí en el Palacio de Congresos Europa y los que están en toda España y en todo el mundo a través de Internet ahora mismo, siendo partícipes de esta magia que vamos a hacer aquí. Es que Ochate es célebre por muchas cosas. Goate, Xochat, en la nómina de San Millán, 1134, y un pueblecito que se queda vacío de repente. Vamos a intentar reconstruir su historia. ¿Se queda vacío por qué? Por 3 epidemias. Parece ser que esas 3 epidemias se centran solamente en Ochate y son benévolas con el resto de poblaciones. Por lo tanto, siempre según la historia que vamos a desbrozar, Ochate se convierte en una especie de autocementerio. Incluso dicen que se quedan sin vecinos para enterrar los cuerpos. Pero hay muchas más cosas. El equipo de producción nos quiere hacer sentir cómo fueron esas epidemias, o más bien, cómo veían los médicos, cómo diagnosticarían esas epidemias. La primera fue así. Cólera morbo asiático. Afección endemoepidémica de origen indostánico causada por un microorganismo llamado vibrón colérico o vibrocoma, descubierto por Koch en 1884. En sus 3 fases, diarrea premonitoria, receso de temperatura y cadaverización, el cuerpo pasaba en pocas horas de los 25 grados a 43. La enfermedad era de carácter epidémica en zonas concretas del este y sudeste asiático y tan solo en ocasiones puntuales llegó hasta Europa. En España se produjo la primera gran epidemia en 1835, entrando exactamente por el puerto de Vigo, proveniente de la cuenca del Volga. El brote de cólera fulminante que espesaba la sangre y mataba en horas surgió en Ochate en 1870 y se produjo en un tiempo en que la península, y más concretamente la región alavesa, estaba totalmente libre de este mal. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. A mi lado tengo también a Prudencio Muguruza, que es una persona que podríamos llamar, yo no sé si le molesta o no, pionero en estos asuntos en Álava. Hola, Pruden, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches. Oye, tremendo estar aquí con tantos amigos, ¿eh? Muchos de ellos seguro que seguían tus programas en la radio hace pues casi 20 años, ¿no? Más de 20 años. Más de 20 años. Porque a ti hay algo que te cambia la historia, que te cambia la vida, que es una observación concreta más o menos en la vertical de ese pueblo, ¿no? ¿Podrías contarnos simplemente como introducción qué te ocurrió ese día? Que creo que es de junio del año 81, ¿no, Pruden? Exactamente, fue en julio del año 81. Fue una tarde que fui a pasear por el monte. Llevaba una perra pequeña y al anochecer, ya en pleno monte, saliendo de un bosque bastante cerrado, comencé a notar, en primer lugar, a mi perra. Estaba muy nerviosa, estaba totalmente agitada y se me subía a las piernas, me arañaba y gemía. Lo primero que pensé es que, digo, bueno, pues habrá olfateado algún jabalí o algún tejón o alguna serpiente o algún animal, ¿no? Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Al salir a un claro, justo saliendo de este bosque cerrado, se iluminó todo. Entonces, lo primero que hizo la perra fue salir corriendo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Claro, al contemplar encima mío, pues, esa nave enorme, ¿no? Bueno, nave o lo que quieras. Desde luego hemos visto antes, Pruden, en el previo, las imágenes que fueron portadas de revistas internacionales. Era como una gran esfera, es difícil explicarlo, que dejaba una cola, una estela, y que parecía azulado, ¿no? ¿Tú eso lo viste tal cual o la fotografía te reveló alguna otra cosa que tú no viste con tus propios ojos? No, la fotografía, por supuesto, que se ven cosas que yo no vi, ¿no? Además, en aquel momento, pues la verdad es que yo no estaba para ver mucho. No estaba para ver mucho, pero sin embargo, fíjate, lo curioso es que no sentía miedo. Al principio estaba... ¿Y estabas solo allí? Sí, estaba totalmente solo.
El perro salió corriendo, o sea, eso sí. Pero yo sentía una paz, sentía una sensación de bienestar en ese momento. Aparte de otras sensaciones, un sonido bastante extraño, una especie de zumbido, pero no un zumbido al que estamos acostumbrados. Luego, aparte de eso, eran imágenes de mi vida anterior hasta ese momento, pasaban a una velocidad vertiginosa por mi mente, o sea, se iban sucediendo, eran secuencias, ¿no? Pero en aquel momento en que tú estabas viendo aquel fenómeno extraño, sí, sufres momento lo que mucha gente dice que ha ocurrido en el umbral de la muerte a otras personas, ¿no? Exactamente. Una visión de tu vida muy rápida. Sí, pero muy rápida, ¿eh? Entonces, yo estaba muy a gusto, era una sensación, yo recuerdo, de paz, de bienestar, ¿no? Pero, de repente, fue como si despertase o me desconectase, y comencé a sentir pánico, comencé a sentir, pero verdadero terror, eché a correr, y recuerdo que cuando habría corrido 10 metros aproximadamente, de esto que te vuelves a ver si te están siguiendo, y no había absolutamente nada ya. Bueno, amigos, pues esa historia que nos cuenta Pruden Muguruza ocurre en el año 81 y es el inicio, el pistoletazo de salida. Él se fija y se da cuenta quizá de que por qué, ha ocurrido justo en ese enclave concreto. Los fenómenos extraños parece que no tienen predilección por lugares, ¿o sí? Ocurrió en un sitio muy exacto y él empezó a investigar. A raíz de esa investigación, que vamos a ir desbrozando, como os decía, paso a paso, se han ido sucediendo sucesos, ocurrencias muy extrañas, a veces casi macabras, a veces un tanto, de esas que ponen la carne de gallina. Una de ellas, y no me canso de decirlo, es una voz. Tú, Enrique, cuando escuchas esta voz, la de la niña, imagino que ahí sí que sigues sintiendo una especie de escalofrío que va más allá de la prudencia tuya habitual, ¿no? Sí, además que es una voz tan característica de niño, los y en ambientes ese lugar, psicofónicos, sobre todo. Después de muchas psicofonías, nadie es experto en psicofonías, pero siempre, después de ver muchas psicofonías, ese tono característico, esas características propias de la psicofonía, sigue poniendo un poco la piel de gallina. Pero aquí lo insólito es que Ochate es un sitio bastante apartado, es un pueblo muerto. Después de otras pestes, acaba siendo solamente, como decíamos, un esqueleto de casas. Ya solo el recuerdo de la gente que vivió, que amó, que trabajó, ya no queda nada. Y en el año 86 y 87, técnicos de Radio Vitoria ponen una serie de grabadoras porque se empezaba a hablar del asunto de las psicofonías. Como bien dice Enrique, nadie tiene la verdad, simplemente experimentaron. Y si no recuerdo mal, Enrique, la ponen en la primera planta, ¿no? De esa torre, o todavía había plantas, más o menos, ¿no? Más que en la planta, son en las vigas, la estructura de madera que sostenían las plantas, dejan el cassette ahí grabando unos instantes. Esa torre que está dedicada a San Miguel Arcángel, siglo entre XII y XIII, ¿no? Ajá. Hablan las crónicas. Sí. Se pone esa grabadora año 86, mes de octubre, si no recuerdo mal. Alfredo Resa es el técnico en concreto que pone esa grabación. Y lo que aparece es algo bastante curioso, que quiero que oigáis, que seguramente muchos de los vitorianos que están aquí han escuchado ya varias veces, tienen su opinión ya formada, pero mucha gente en España no lo ha escuchado seguro. A mí me sigue estremeciendo que en un sitio tan lejano de todo, con los pueblos de San Vicentejo y Miruri a varios kilómetros, se oiga cerca del micrófono una voz de niña. La voz de niña, ahora explicaremos qué puede decir o qué diversas teorías hay. Hablan de Pándora, la palabra Pándora sería Pandora, ¿no? O Pándora, cambiándole el acento, o otra posibilidad, Cámpora, que sería fuera, ¿no? Alguien que te dice que te vayas fuera. Bueno, Javi Rodríguez, nuestro técnico, tiene la grabación 3 veces. Vamos a escucharla. Os pido, por favor, mucha atención y que suene aquí en Vitoria, a 15 kilómetros, esta palabra. Parece una niña. Incluso algunos han puesto una edad muy concreta. Una niña que fue enterrada en las tumbas que todavía hoy están a las afueras del pueblo, tumbas de muy pequeño tamaño. ¿Quién sabe? ¿Cámpora o Pándora? Lo escuchamos 3 veces seguido. Carmen, yo no sé si la gente ya nos escribe gente que está pasando experiencias o ha pasado en Ochate, porque no me extrañaría nada que incluso hoy, a lo largo del programa, haya gente que se vaya a Ochate, porque también ha pasado en otra ocasión. Y sobre todo, importante, un poco de civismo, ¿no? Porque la imagen que hemos visto de Ochate ayer mismo era bastante lamentable, ¿no? Vergonzosa, totalmente. Vergonzosa. Hacía tiempo que no estábamos y siempre están los típicos restos de domingueros, pero ayer era un auténtico vertedero lo que era Ochate. Han convertido un lugar del misterio en un auténtico vertedero y, creo que hay iniciativas interesantes para comentar. ¿Qué dice la gente 7640, Carmen? Pues hay gente, Iker, que no va a volver y no va a volver más. Nuria desde Zaragoza nos dice: estuve en Ochate hace un año, os puedo asegurar que no volveré.
Yo estuve en Ochate 3 veces, las 2 primeras me cayó una piedra y la tercera grabamos una psicofonía que dice aquí. Creo que la tenéis. Bueno, soy Aarón de Valladolid. Yo estuve allí y tengo claro que los lugareños esconden algo. José de Burgos, soy guardia civil. Peregrino Contreras me conoce muy bien. Otro compañero y yo tenemos planteado ir de noche a Ochate. Queremos tu consejo. Bueno, un saludo. Lo darán los que saben más de Ochate, que son Enrique y Pruden. Una noche, estando haciendo la mili en Araca, cuartel militar, fuimos con tiendas de campaña a Ochate. Pasamos miedo, oímos voces. Vaya noche, nos dice Óscar. No sería la primera vez, Enrique, que nombres y apellidos concretos, comandantes, personas del destacamento de carros blindados de Araca en la época, Resines, Balbino, diferentes nombres, sufren experiencias de todo tipo en ese entorno sin saber nada de ese entorno, ¿no? Eso es, hay que remontarse a 1967. Como tú bien decías, las compañías de carros de Araca estaban de maniobras en la zona y fueron testigos de una serie de sucesos insólitos, curiosos, y que de alguna manera pues corroboran un poco el mensaje que nos leía Carmen. Voces, incluso la sensación de haberse perdido en un entorno completamente familiar. Bueno, el que haya estado Ochate de día sabe que la zona, pues bueno, es una zona de gran visibilidad, no hay gran vegetación. Entonces las compañías de carros, los escuadrones que están por allí haciendo sus maniobras, pues en espacios muy ridículos y muy reducidos perdían la orientación, o sea, llevaban desorientados. Las emisoras y los artilugios que llevaban no funcionaban, se bloqueaban, en fin, una serie de anomalías que ellos en principio pues no se podían explicar, al margen de toda, digamos, la fama que tenía la zona, porque lógicamente bueno, ellos iban a lo que iban, ¿no?, a su trabajo. Pruden Muguruza es el que, bueno, de una manera casi artesanal, se podría decir, va investigando, va rebuscando historias y se empieza a encontrar con una especie de puzzle de hechos anómalos, de cómo la gente no quería nada a los de Ochate, por lo que sea. La segunda epidemia fue, si cabe, más violenta, fue, si cabe, más certera. Parece que incluso Ochate se repobló en un momento dado de esa primera apuñalada directa al corazón de muchos de los habitantes, se repobló, pero lo siguiente es el tifus, ni más ni menos. Otra vez en ese lugar y otra vez sin, afectar al resto de poblaciones con las que compartían, cuidado, agua, material de ganado con chinches y ácaros que pueden contagiar la enfermedad. ¿Qué pasaba en Ochate? Lo escuchamos. Tifus exantemático endémico. Infección contagiosa acompañada de erupciones diversas, provocada principalmente por suciedad y hacinamiento, siendo el principal vector transmisor la mordedura de algunos animales. Se propagaba en el este y sur de Europa a través de elementos como el agua, alimentos, chinches, ratas, ácaros y pulgas del ganado lanar y caprino. Los síntomas primarios eran fuertes cefaleas, diarrea y onnubilación. En 1864 aniquiló a la población de Ochate, respetando al resto de la comarca, con la que se hacía constante tránsito de animales, alimentos y agua. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Bueno, tú te empiezas a enterar, Pruden, de una historia que parece digna de una novela. Es decir, suena muy fuerte que solo un pueblito sea alcanzado por una especie de maldición, ¿no? Sí. Constantemente ahí. ¿Tú cómo empiezas esa investigación hace 23 años? Pues mira, la verdad es que al principio comencé a sorprenderme bastante. Fue justo donde hemos visto la foto del ovni, ¿no? Al otro lado justo está Ochate. Entonces comencé a hablar primero con los lugareños, con los ancianos, los más ancianos, ¿no? Algunas personas tenían ya casi 100 años, 90 y bastantes años. Y comenzaron a contarme las ruinas, que allá había unas ruinas de un poblado, que era un pueblo maldito, que habían muerto todos. ¿Qué te hablaban en el término pueblo maldito incluso? Sí, pueblo maldito me decían, que habían muerto todos, que era una gente que nadie los quería. O sea, esto me contaban los ancianos, que habían oído a sus padres, a sus abuelos, o sea, que venía de antes, ¿no? Había hasta, si no me equivoco, Pruden, hasta dichos concretos o inscripciones que hablaban de Peña de Arrate, Caete, ¿no? Sí, concretamente la peña que está justo donde la ermita se llama La Arrate. Y un dicho popular que decían todos los lugareños de los poblados de alrededor, decían La Arrate, Peña de la Arrate,
cáete y mata a esos jodidos de Ochate. Así mismo lo decía. O sea, que no eran desde luego nada bien avenidos. No eran bien avenidos, no sé por qué, pero era como si la gente tuviera cierto recelo hacia esa gente. Y logras consultar ciertos documentos, archivos, testimonios, y te hablan de las tres pestes, ¿no? Exactamente. Comienzo a mirar. La verdad es que casi mucha documentación de Ochate se había quemado en el incendio que hubo. Pero bueno, conseguí entrar en los archivos del obispado, comencé a mirar, y ahí es donde empezó a aparecer todas las epidemias, todo lo que había pasado, ¿no? Las epidemias, cómo habían muerto todos, se había quedado despoblado. Y bueno, pues sigues investigando, sigues yendo. Pasé muchas noches y solo en Ochate. ¿Cuál fue la peor noche, Pruden? Pues mira, la peor, quizás lo que más me ha llegado a sorprender a mí fue una noche yendo desde otro pueblo, desde Aguillo, que está al otro lado de Ochate, yendo por el monte de noche, subiendo a la ermita, que llegabas a la ermita y luego de ahí descendías a Ochate, y al llegar a la ermita, que sería la 1 de la madrugada aproximadamente, estaba todo Ochate totalmente iluminado, pero iluminado, todo el suelo iluminado. Era algo increíble. La pena es que no llevaban una cámara de fotos ni nada para filmar. Y eran luciérnagas, miles y miles y miles de luciérnagas. Que habían decidido posarse ahí justo. Sí, no sé por qué, pero aquello era un manto de luz, todo el suelo de Ochate. Aquello fue algo increíble, aquello me dejó helado, de verdad. Yo no sé si helado esta noche se va a quedar el público en el Palacio de Congresos de Europa y en cualquier punto de España. Seguimos recibiendo un montón de mensajes, 7640, ahora haremos alguno más, Carmen. Vamos con la segunda voz, ¿te parece? Sí. Hay quien dice, yo no sé, a mí no me parece la misma voz exactamente. Si Pándora o Cándora o Cámpora era una niña, clarísimamente. Ahora os pido un esfuerzo adicional, porque por eso hemos puesto antes la primera, porque siempre uno se hace a las psicofonías oyéndolas y luego oyendo de la más clara a la menos clara. Bueno, esta es difícil, yo lo reconozco, pero el significado es que es clave. Hay una frase de una mujer, parece una mujer ya madura, casi me atrevería a decir que una mujer anciana, que de repente aparece y dice que hace la puerta cerrada. Parece una circunstancia propia de lo que era la vida en un pueblo, cualquier escena que se podía vivir en cualquier casa, pero también podría tener que ver con la etimología del propio nombre. ¿Cómo dijimos que se llamaba Ochate? Puerta del frío, puerta secreta. ¿Qué hace aún la puerta cerrada? Quizá lo inquietante de esto, Enrique, es que se obtuvo exactamente un año después en la segunda viga, ¿no? Y por el mismo equipo. Los mismos investigadores hicieron el mismo experimento psicofónico, solo que a un nivel más superior, pues colocándolo en otra viga que estaba por encima de la primera, y bueno, obtuvieron el mensaje que estás comentando. Yo sé que aquí tenemos unos equipos de última tecnología, que estamos escuchándolo con cascos, que vosotros, ahora poneros en el pellejo de quien está en un coche, quien está haciendo la guardia en cualquier sitio. Yo no sé, cada uno escuchará a su manera. Como antes, hay una frase que se mete entre medias, una voz un poco desagradable que parece imprecar a quien ha llegado allí a romper la calma eterna que hay siempre. ¿Qué hace aún la puerta cerrada? Muy seguido. Le escuchamos 3 veces. ¿Qué hace en la puerta cerrada? Bueno, vamos a intentar, en la hora larga que nos queda después de los compañeros de los servicios informativos, hablar de esas tumbas, hablar de esas epidemias, hablar de lo que también Enrique encontró en los archivos, hablar con los amigos de Ochate, que están queriendo reinvestigar toda la historia y además cívicamente con cosas muy loables. Hablaremos con especialistas en arte que nos van a hablar de cómo era el arte de Ochate, que puede que tenga muchos contenidos. Y tendremos aquí testimonios, creo que impresionantes, de personas que dicen aquí estoy yo y que han vivido fenómenos que a veces es mejor desear que no se vivan, sinceramente, ¿no? Porque tú y Pruden tenéis bastante tranquilidad. Otra gente dice que no vuelve más. Bueno, nos vemos en unos minutos, amigos.
realidad. Milenio 3. En la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 2:07 y aquí seguimos y yo diría que lo estamos pasando muy a gusto. Yo no sé si otra gente en determinadas circunstancias puede pensar que lo está pasando muy a gusto, pero lo que no quiero es que nadie apague el receptor del mejor dial, el de la cadena SER. Estamos Pruden Muguruza, está por supuesto Enrique Chazarra, Carmen, Katia, todo el equipo. Tenemos nuevos invitados que van a ir pasando por este set, esta especie de media luna, esta especie de nave del misterio. Hablábamos de, por cierto, Pruden, ahí dentro me estabas comentando algo. Hemos escuchado, mejor dicho, una voz de una niña, y yo he comentado que Ochate tiene una leyenda negra y que se descubre algo a su alrededor que es realmente interesante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista arqueológico. Tú ya tienes en vena el germen que te pica cuando ves aquello y empiezas a indagar y a preguntar, pero nadie te dice que había unas tumbas, ¿no? No. La verdad es que de las muchas visitas que hacía Ochate, de las muchas noches y días que pasé allá, en una de esas visitas, cubierto con maleza, porque ahora se pueden ver las tumbas que están limpias, pero estaba todo cubierto con maleza, y vi unas piedras con una forma muy extraña, y digo, esto no es natural, esto aquí tiene que haber algo. Y con una azada pequeña pues comencé a excavar, primero a limpiar la maleza y después a excavar en las rocas. Me costó varios días, Y recuerdo que cuando llegué ya a lo que era la forma que iba tomando forma, digo, esto es todo esto que puede ser, ¿no? Y al quitar la tierra de esa especie de sarcófagos, ¿no? De las tumbas, se levantó un viento y una polvoreda a mi alrededor que de verdad que fue algo pero que no me lo explicaba, de verdad, porque fue algo increíble. ¿Y eran tumbas de pequeño tamaño? Sí, son tumbas los que hayan ido. ¿Antropomorfas? ¿Hemos visto imágenes antes? Sí, son todas de pequeño tamaño. Es curioso lo que es tanto la forma de la cabeza como... O sea, que tenían que corresponder o bien a niños o bien a seres muy pequeños. Por cierto, escuchad este latido del corazón, porque es uno de los fenómenos que se repite en Ochate. Esta música, este fondo lo compuso nuestro compañero Javier Rodríguez, el técnico de la nave del misterio. Por cierto que Juanma Frasquet, nuestro otro técnico, está atentísimo a todo lo que ocurre en el estudio 1 de Madrid, para que no falle nada. Esta música la hizo Javi porque le contamos la historia de Ochate y realmente la sintió como propia. Voces, latidos de corazón, ¿por qué? Bueno, luego explicaremos por qué. Por cierto que Pruden descubre unas tumbas. Es un lugar odiado por el resto. Ha habido 2 epidemias. ¿Faltaba algo en ese pueblo? ¿En ese cementerio viviente? Bueno, faltaba otra epidemia. En este caso, si mis datos no fallan, la viruela pandémica. Viruela. Enfermedad infectocontagiosa que rara vez se presentaba de forma endemoepidémica, causada por un virus filtrable y caracterizada por erupciones exantemáticas que dejan visibles cicatrices y lesiones en las mucosas. Desde 1799, con la aplicación de estudios de Eduardo Jenner, descendió la mortandad de la población de forma drástica. La friolera de 70 años después, en Ochate, se produjo una epidemia incontrolada que fulminó a todos los moradores cuando esta enfermedad apenas representaba peligro en el resto de la península. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Por cierto que no queremos perder comba
y más con los documentos que parece que están llegando y los testimonios, con el 7640 Palabra al Milenio, porque muchísima gente, mucha más de la que pensaba Enrique. Esto es una especie de meca de lo paranormal aquí al lado en Vitoria, ¿no? Lo que no quiere decir es que quien vaya va a ver algo extraño. Eso habría que quitarlo de en medio de muchas mentes, ¿no? Efectivamente, es un poco igual el tópico o la idea que tiene la gente de Ochate, ¿no? Que aquí es un bazar de lo paranormal, que es llegar y besar y ver allí luces. Y como si fuera tan fácil, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues muchos mensajes que nos están llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave milenio, que nos dicen que han estado en Ochate. Por ejemplo, un amigo dice: Iker, somos de Vitoria, hemos ido muchas veces a Ochate y vi una luz roja sobre una finca. Después, en la grabación que hicimos, salía el ruido de unas cadenas. A mí me gustaría que toda esa gente que tiene documentos sonoros, porque se lo comentaba a Pruden y a Enrique, la función también de la conexión con los oyentes puede proporcionarnos muchísimos datos de una nueva investigación, que en Ochate siempre todos hemos tenido muchos problemas para investigar. Ahora puede abrirse una nueva vía. Seguimos, Carmen. Y estos casos que tiene un amigo seguro que te interesan, Iker. Soy militar del ejército y tiene documentos sobre casos ocurridos en Ochate a patrullas en maniobras, nos dice un amigo desde Burgos. ¿Nos suena, Enrique? Bastante. Esa grabación la tengo desde hace tiempo y estoy seguro que dice Cámpora, nos dice Jesús de Ávila. Mi profe de euskera nos aseguró haber visto un ovni de grandes dimensiones en las faldas del Gorbea, nos dice otro amigo. ¿Podéis hablar algo acerca de los antiguos juzgados? Seguro que Iker sabe algo. Saludos desde una fábrica de Vitoria que nos están escuchando. Bueno, un saludo a toda la fábrica, pero el que sabe es Enrique y luego nos lo va a contar. Delegación de Hacienda. Un saludo a todos, Ochate, a Jarte, a Guillo. ¿Una zona maldita? Nos pregunta Juan Jesús desde Santo Domingo de la Calzada. Bueno, quién sabe, ¿no? He encontrado 2 psicofonías del Torreón de Ochate. Una es la de la niña que parece decir basta ya, y otra del ruido de una puerta abierta, nos lo decía Imanol. Bueno, muchos sonidos, luego seguimos, muchas características, siempre centradas en esa, torre concreta, ¿no? Me gustaría que escucharais el típico documento de un testigo que también investigó mucho. Hubo una serie de muertes extrañas, hubo incluso investigadores, aunque es un tema delicado, que perdieron la vida, podemos decir, en una época en que investigaban en Ochate. Hubo gente que se obsesionó mucho con el tema y que incluso creían que en Ochate, después de que Pruden Muguruza diera fama al asunto e investigara, se encontraba una puerta hacia otra dimensión. Lo creyeron firmemente, ¿no, Enrique? Y hicieron todo tipo de investigaciones. Eso es, esto es un grupo de investigadores pues que tenían costumbre de ir a Ochate pues a hacer sus psicofonías, sus grabaciones, sus fotografías, y bueno, se vieron envueltos en un hecho un tanto trágico, como tú bien comentabas, y de alguna manera, pues bueno, ahí está un poco la investigación de esta gente. Ellos creían incluso ver una imagen que era una cabeza flotando dentro de uno de los pajares que todavía se mantiene medio en pie, ¿no? Sí, una foto que fue hecha al azar de noche en uno de los pocos edificios que hay en pie en un pajar. Pues sacaron una fotografía y el posterior revelado desveló que había lo que parecía un rostro. Y efectivamente, bueno, se ve un rostro. No queremos entrar en valoraciones qué es ese rostro, pero efectivamente el rostro está ahí. En el previo hemos visto esas faces, esas caras, esas efigies, curiosas. Y el equipo de Milenio 3 tuvo alguna experiencia, cuando menos también casual, ¿verdad, Carmen? En una de tus fotografías en Ochate salió algo parecido a lo que era un rostro barbado, unos labios muy gruesos que se correspondían precisamente con la identidad de esta persona. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Gil, si te parece, si os parece, amigos, que sería el típico caso, vamos a decirlo así, de persona, yo creo que perfectamente íntegra, que marcha a Ochate a investigar y que yo esto lo grabé en el año 96, además en tu compañía, Enrique. Y tras muchas noches en Ochate, bueno, pues tienes la posibilidad, estás jugando a la lotería, de que te ocurra algo, puede ocurrir. Pero él lo contaba de manera muy gráfica. Pido por favor disculpas porque el sonido estaba sacado en una grabadora de mano y con bastante respeto, ese mismo respeto y temor que he visto en mucha gente cuando le hablo de Ochate, nos contaba esto. Que andaban alrededor mío, como una estancia de 5 o 6 metros. Tú pones el eje de una circunferencia y como a 5 metros girando alrededor tuyo, notabas las pisadas. La hierba, esto era ya casi septiembre, pero allí siempre hace mucho frío. Y el círculo de los pasos, porque se oía crujir la hierba, se notaba el ruido de la hierba. Se iba cerrando el círculo. Al contrario de cuando tienes una piedra al río, sí. que el agua abre las circunferencias, pero al contrario, se iban cerrando. Y notaba que iban cerrando. Y llegó un momento que noté que hacían así. ¿Con una mano o algo? Sí, un roce. No sé si podría decir si era una mano, un aliento o lo que fuera, o un aire. Algo que me rozaba. Empecé a gritar, vinieron unos cuantos, y uno de ellos, Luis Gómez, que es el que sacó las fotos estas, al llegar notó
notó como si alguien se alejara, notó un ruido de que alguien se alejaba, las pisadas iban. Pruden, imagino que son fenómenos, seguramente pueden ser naturales, imagino que la sugestión guarda un componente importante, que alguien va a un lugar donde cree que pueden pasar cosas raras, y más si por ejemplo se te ha matado un amigo o circunstancias de ese tipo. Pero sí que había cosas que gente que no se conocía entre ella de ninguna manera repetían constantemente. Y nos lo hemos encontrado y nos estamos encontrando incluso en los mensajes. Gente que nunca ha tenido contacto con otra y que vivió lo mismo en Ochate. Un lugar, por cierto, que como decía Enrique, a mí me da bastante calma en general. Hay una cosa que antes comentábamos que era inquietante también, que eran latidos de corazón, ¿no? Sí, este es un fenómeno que se ha repetido mucho y le ha ocurrido a mucha gente, ¿no? Este latido de corazón, que incluso grupos que han ido, amigos que han estado juntos, preguntarse unos a otros, ¿estáis oyendo esto? Y decir, sí, es lo mismo, estoy oyendo un latido de corazón. O sea, es un fenómeno que se repite constantemente. ¿Podría tener, Enrique, alguna explicación? Porque habría que decir en este punto que tú, como tantos otros alaveses inquietos con la historia de Pruden, también te pones a investigar y, gracias a ti, tengo que decírtelo, y a los amigos de Ochate, hemos tenido unas imágenes hoy aquí impresionantes de cómo estaba ese pueblo. ¿Qué tipo de representaciones había en ese pueblo? ¿Qué tipo de capiteles? Era un lugar extraño. No tenemos hoy documentos concretos que puedan avalar esas epidemias, ¿no, Enrique? Efectivamente, eso es un poco, digamos, la cuestión de Ochate, ¿no? En el tema de los testimonios que estamos escuchando, bueno, son testimonios y, bueno, te los puedes creer o no creer, en fin, es una opinión muy subjetiva. Pero claro, en cuanto a la historia de Ochate, yo creo que el planteamiento que yo tenía era de encontrar documentación que avalase toda esa historia tan trágica, ¿no? Estamos hablando... Y repetida, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de unas epidemias que acabaron con la vida en un pueblo. Entonces empezamos a rebuscar en los archivos tanto de aquí de Álava como de Burgos, porque al estar Ochate en el condado de Treviño pertenece a Burgos, y bueno, han ido surgiendo informaciones, han ido surgiendo fotografías, cosas que hemos visto muy interesantes, pero seguimos sin tener esa constatación histórica de esas epidemias que convirtieron al pueblo de Ochate como maldito. Esperemos que el fuego, como decía Pruden, no haya dejado ni rastro, ¿no?, de un montón de documentos que ahora serían esenciales. Y si alguien desde luego tiene conocimiento de documentos concretos que pudieran ayudar, no a mí, sino a los investigadores a seguir esta senda, sería maravilloso. Hablamos, por cierto, de un pueblo, de unas fotos que hemos estado viendo aquí en el Centro de Congresos de Europa, con tantos y tantos amigos, donde venían capiteles muy concretos, ¿verdad? Lo que mucha gente no sabe es que el pórtico de esa iglesia fue trasplantado a un pueblo que se llama Uzquiano, ¿no? Y que esa gente, como, claro, Ochate se quedó sin nadie, lo utilizaron en Uzquiano. Una labor curiosa. Queríamos preguntar a un compañero, a Roberto Pérez, que es un especialista también y un conocedor tanto de Ochate como del arte alavés, que es lo más importante. Roberto, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas. Oye, Roberto, vamos a ver, tú estuviste en aquel programa que hicimos mítico en Ochate, debajo de la torre, ¿te acuerdas? Sí. Que lo pasamos bastante mal, sí. Sobre todo porque ese programa, esa es otra historia, nunca se llegó a emitir en abril. Y tú nos llevaste a ver, que fue una perspectiva que te agradecemos mucho, dónde estaba el auténtico pórtico de aquel sitio, ¿no? Se llevó a Uzquiano. ¿Era normal que los pórticos se trasladasen de un lugar a otro, Roberto, en aquella época? Bueno, en algunos sitios es frecuente. Por ejemplo, en La Rioja, en muchos sitios he visto yo pórticos de algunos sitios que se han quedado sin población, llevarse la iglesia entera, vamos, prácticamente a formar parte. Y reconstruirla de nuevo. Efectivamente, incluso reconstruirla para hacer un frontón. O sea, eso es así. Una reutilización curiosa, ¿no? Sí, efectivamente. En Ochate, sin embargo, lo que más puede inquietar a la gente, se quita un pórtico para volver a reconstruir casi a nivel pequeñito, que se nos entienda, como hicieron en el sur de Egipto, ¿no? Pieza por pieza, la propia gente de allí construyó de nuevo ese lugar como si tuviera una devoción muy fuerte, ¿no? Sí, o tal vez porque le parecía pues que era una cosa muy bonita, muy bien trabajada para la época que tenía, y era una cosa que tenía pues una cierta cultura, ¿no?, importante para conservarla, ¿no? Roberto, hemos escuchado y hemos visto documentos, y algunos de ellos eran capiteles concretos. Y podemos decir, bueno, eso va a ser una sorpresa, que ya hemos tenido todos nosotros una especie de impresión tremenda al ver la torre, la ermita de Burgondo, ¿no?, por el otro lado, con símbolos curiosísimos. Oye, de los capiteles que se pueden ver en Uzquiano, y que seguro que mucha gente que te escuche va a acercarse a Uzquiano a verlo, ¿qué destacarías tú como un conocedor del arte alavés? Hombre, pues yo destacaría, sinceramente, hay uno de los capiteles que en su temática aparecen como dos tipos de demonio, uno un poquito más alto, otro más bajo, con alas, con cuernos, y están con una persona en el centro, donde tiene los testículos puestos encima de la mesa y van con unas cosas cortantes, como a cortar a ese hombre, ¿no? Una cosa que es un poco anómala, extraña. ¿no?
rara, ¿no? ¿Se repite en el resto de la región? ¿Tú que conoces las zonas, las iglesias, ermitas, ese tipo de iconografía? No, yo realmente no, porque estamos hablando de entre el siglo XII y XIII. Entonces, normalmente lo que se suele hacer iconográficamente es, para que la gente del pueblo no sabe leer ni escribir, lógicamente transmitirlo a través de lo que es la imagen, de lo que es la escultura, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con una cosa bíblica, no tiene nada que ver seguramente con ningún tema vegetal, con ningún tema de aquello que se utilizaban, aquellas arpías, aquellas cosas que eran más comunes, ¿no? Esto es una cosa un tanto distinta, ¿no? Incluso simbología que estuviste enseñándonos, parecen una especie de escarabajos gigantescos, sí aparecen hombres con dos caras. Esto podría ser, yo no sé, estoy aventurando desde luego, la posibilidad de que se estuviera advirtiendo de algo, una representación del bien y del mal, de que ese lugar era muy especial. Bueno, en antiguas culturas realmente lo que se representa, por ejemplo, cuando la figura partida en dos normalmente suele ser la lucha entre el bien y el mal. Pero es que no es que lo diga yo, es que lo dice en cualquier libro de texto, en cualquier que hable de arte, por ejemplo el arte persa, por ejemplo, estas culturas hacían eso, ¿no? Una separación entre el bien y el mal, por eso hacían dobles caras, ¿no? Y yo quiero, porque creo que es una cosa que nos ha sorprendido a todos, hoy Enrique traía unos documentos que eran de la Diputación de Burgos, ¿no? Del Archivo de la Diputación de Burgos. Sí, el Archivo Provincial de ¿Qué se veía en Burgos. esas fotos? Que las hemos visto aquí, pero la gente por la antena no lo oye, más o menos. ¿Qué se veía? Bueno, digamos que se veía un poco lo que es el estado original de cómo estaba el pueblo de Ochate, ¿no? Y un poco digamos, la ornamentación que estaba comentando ahora aquí Roberto, pues la verdad es que yo la había ojeado, pero no había parado a mirarla, y él como experto en arte a la vez, pues es cuando se ha caído en cuenta en ese tipo de detalles tan peculiares. Es muy curioso porque todos hemos visto aquí las fotografías y de repente Roberto ha sido el que ha dicho, oye caramba, traerme una lupa. ¿Por qué? Hombre, porque lo que no es lógico, a mí me parece, ¿no? Que en esta época que estamos hablando, concretamente, en uno de los tímpanos, por decirlo, del arco de medio punto donde iba la campana, aparece un ser con las manos abiertas, como con rayos de luz, que realmente, no iba a decirlo, pero lo voy a decir. A mí me parece más que, sacado de ese contexto de lo que es la iglesia, a mí me parecería una cosa cuzqueña, una cosa de los incas, mayas, aztecas, como un semidios. Fuera de lugar. Fuera de contexto, que no tiene nada que ver. Incluso algo antiquísimo, que es mucho más allá del siglo XI. ¿Algo reutilizado, Roberto? No lo sé, yo lo que la experiencia que a mí me da es que posiblemente si esto hubiese sido una iglesia, en vez de ser del siglo XII-XIII, hubiese sido del siglo V, VI o hasta el IX inclusivo, los pueblos de los celtas suelen utilizar muchas veces este tipo de signos, pero es que no tiene nada que ver tampoco, o sea, porque es un trabajo más complejo. Y en un lugar muy concreto de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que la gente, como decíamos antes en el previo, no era tonta, tenía una serie de disposiciones muy concretas y esos símbolos los hemos descubierto nosotros hoy y pueden abrir otro abanico de investigación sobre Ochate. Le agradecemos enormemente a Roberto Pérez que nos haya ilustrado sobre este asunto también curioso, también inquietante, los símbolos concretos. Por cierto, Roberto, no te lo he preguntado, tú has estado varias veces en Ochate y viéndolo desde el punto de vista artístico, ¿cómo te has encontrado en ese lugar? ¿Qué percibes tú? Es una pregunta que vamos a repetir a todos los invitados. Yo la verdad es que yo me he sentido muy tranquilo, ¿no? Salvo la última vez que estuvimos, que realmente yo no sé si fue sugestión interior mía o tal. Realmente comparto con Pruden Muguruza y con Carmen que era una sensibilidad como si alguien nos estuviese... Sí. Vigilando de cerca. Y soy escéptico total. Sí. Te lo agradecemos, Roberto. Carmen, ¿qué está contando la gente? Sí, lo pasamos mal esa noche, la verdad es que sí, Roberto. Amigos que nos dicen, yo estuve en Ochate, existe una foto que he visto del hueco de una ventana de un pajar donde se ven varias caras como en negativo. Caras dentro de un pajar flotando. Hablamos de esa imagen, ¿no, Enrique? Efectivamente. Sí, además es curioso porque nos comenta el correo, nos comenta Carmen, de alguna manera dice que hay varias caras. Y es que es cierto, hay gente que al enseñarle la foto ve más de una cara. ¿Más de una cara? Más de una cara, digamos, los rasgos de una cara forman los rasgos de otra y de alguna manera forman una forma curiosa de caras. Teníamos 3 caras ya diferentes en Ochate, de 3 personas distintas que las habían sacado. Y hay otra más. Hola, Milenio, soy Josean de Bilbao. He estado en Ochate y saqué una foto del interior del Torreón en la que aparece una cara. Mi novia salió corriendo. Realmente comprensible, ¿no? Realmente comprensible. Porque en Ochate, sobre todo, tenemos experiencias muy concretas de personas muy concretas. Y me gustaría que fuera subiendo Miquel Colmenero a esta especie de gigantesca mesa de redacción que hemos abierto hoy aquí, muy cerquita de Ochate. Oye, Enrique, el testimonio de Miquel entroncaría perfectamente con lo que Pruden investigó. Gente que ve extrañas presencias
que las percibe, pero incluso algunas muy próximas, muy cercanas, ¿no? Efectivamente. Además, el testimonio de Mikel lo conozco hace bastantes años y de alguna manera es de los testimonios que te da garantías porque, bueno, en Ochate ya sabes que la gente puede ir muy predispuesta, muy sugestionable y tienes que hacer un poco de filtro, ¿no? A la hora de investigar un poco los testimonios para quedarte realmente con los testimonios auténticos. Y el de Mikel, esa sensación de que realmente está contando lo que vio y lo está viviendo es la sensación que siempre he tenido a la hora de escucharle. Lo que vio sin más. Por cierto, Pruden, ¿tú has recogido en años y años investigando, hablando con las personas, que te referenciaran apariciones de figuras en el entorno? Sí, de hecho, y en concreto, yo también he sido testigo de las muchas veces que he acudido de ver figuras, sombras. Además, sombras como si fueran... Recuerdo una en la ermita, cuando estaba... En esa ermita superior a la torre, que es la ermita de Burgondo. Cuando todavía no estaba destruida. ¿Tú has llegado a verla sin destruir? Sí, estaba... ¿Con retablo incluido? Estaba perfectamente. Además, todos los años se hacía una romería ya, en agosto, y he visto allá, he sido testigo de una especie de imagen o sombra, además como con una especie de túnica, porque allá, por lo visto, residían algunos frailes antiguamente, y daban de comer a toda la gente que pasaba. Yo recuerdo ver en la ermita, había una mesa muy larga, con los platos clavados en la mesa, estaban clavados en la mesa. Y allá una especie de fraile, como pasó corriendo. Mikel Colmenero, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. A mí me decías, cuando estábamos allí en Ochate, que no sé qué demonios habíamos hecho para volver a llevarte a Ochate. ¿Te sigue imponiendo el sitio en plena noche, Mikel? Sí, mucho. ¿Por qué? Bueno, después de la experiencia que tuve, me juré a mí mismo no volver. Y me hiciste volver. Vamos a ver, Mikel. Hay un momento en tu vida que imagino, y yo lo siento lejano en el sentido de que no he tenido esa experiencia. Además, tú eres un experto en radioaficionado también. Así es. Estabas habituado a lo que es el mundo de la tecnología. Vamos a que la gente de toda España se ponga en el lugar en el que tú estabas. Dentro de un vehículo, si no recuerdo mal, muy cerquita de Ochate. Sí, la zona de la necrópolis. La zona de la necrópolis, justo. Bien. Imagino que, ves venir algo. Me gustaría que nos describieras lo más fielmente posible lo que tú sentías. ¿Qué apareció en Ochate? ¿Qué año estamos hablando? 87, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. ¿Qué ocurrió, Mikel? Te escuchamos. Bueno, nos juntamos un grupete de amigos, un grupete majo, fuimos en varios coches. Los demás coches se quedaron en la parte de abajo, entramos por la zona de Imiluri y los demás coches se quedaron en la parte de abajo del camino y yo subí con el coche hasta la zona de la necrópolis. Me tuvieron que guiar en el camino porque el camino era un poco abrupto, había rodada de tractor y tal, y bueno, al final subí hasta donde pude. Allí nos organizamos un poquito el grupo, comprobamos los aparatos, pues eso, linternas, yo llevaba la emisora en el coche, los demás llevaban walkie-talkies, todo funcionaba, todo correcto. Los demás ya se marcharon al pueblo. Yo allí me quedé con otra persona en el coche, en la cual yo en el coche instalé un pequeño sistema de grabación, o sea, un cassette, con una mesa de mezclas pequeñita, con un par de micrófonos, con unos pies puestos de tal manera para evitar vibraciones del suelo. Oye, Miguel, te voy a pedir un pequeño favor. Esto no es la televisión, pero me gustaría que escucháramos unos breves consejos y como vas a contarnos lo que ocurrió exactamente cuando tú estás frente a ese cristal de tu coche y observas algo que te cambia la vida indudablemente, yo quiero que lo cuentes con tranquilidad. Javi, volvemos en un minuto. Milenio 3. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Bueno, yo
sé que alguna gente me puede matar en este momento en la radio, que estaba esperando a saber la experiencia de nuestro compañero Mikel Colmenero, que en aquella época, si no me equivoco, después cuando yo te conocí trabajabas en una productora, y bueno, con todo ese arsenal mediático, me gustaría, para ver si coincide con lo que decía Pruden, ¿qué ocurre de repente? Ponte en el momento, por favor, en que tú estás en ese coche y miras al camino, intenta verlo si es posible. ¿Qué ocurre? Bien. Bueno, realmente lo que ocurrió fue que empezamos a oír pasos. Lo que te dije, puse la grabadora en marcha y empezamos a oír pasos. Empezamos a oír pasos de alguien que venía. Pensábamos que eran dos miembros del grupo, de que se habían quedado rezagados, que si venían no venían, y pensábamos que realmente pues venían más tarde, pero venían. Por lo tanto, pues no le dimos mucha importancia. Bueno, pues aquí viene. Vimos de que estábamos totalmente oscuras dentro de un coche, en la cual, pues claro, ves dos figuras caminar hacia ti. Oíamos los pasos perfectamente, dentro del coche estábamos oyendo los pasos. Y claro, te empiezas un poco a extrañar porque las figuras ves que son altas, son muy altas. Ya no estás viendo una figura humana, o sea, una figura con forma humana, pero ya era un poquito más alto de lo normal. Puede ser, pues dices, bueno, pues por yo qué sé, pues como lo estás viendo a oscuras un poco por la luz de la luna y tal, pues te puede infundir. Y cada vez más cerca, imagino. Cada vez más cerca. Lo más significativo es que se le marcaban unas franjas claras, como los chalecos reflectantes que ahora estamos obligados a llevar en el coche. Se veían unas franjas más claras a la altura de pecho y abdomen. Pero lo demás eran unas figuras oscuras. Bueno, cuando ya estaban a una distancia aproximadamente pues entre 5 o 10 metros del coche, no fue más que el acto de tirar de la palanca de las luces y darle a las largas y ver quién era. La sorpresa es que no había nada. O sea, estuvieron a 5 metros, dos personas físicas, andaban en paralelo uno del otro. Sí, venían juntas. Incluso en alguna ocasión llegaste a comentar que parecía que estaban tocados por algún gorro o algo, o la forma no, era una forma humana. ¿Más alta de lo normal? Sí, más alto de lo normal, eso sí. ¿Se grabó algo luego en aquellas cintas? En esas cintas se grabó. Ya con un poco de nerviosismo empezamos a intentar hablar con el grupo que estaba en el pueblo. Teníamos contacto visual perfecto con ellos, veíamos las linternas y estábamos oyendo lo que ellos hablaban por los walkie-talkies entre ellos. Pero yo con la emisora no podía hablar con ellos. ¿Se había bloqueado, como nos contaba antes? Exactamente. Mi emisora no funcionaba. O sea, no funcionaba. Intentaba hablar con ellos y ellos a mí no me oían. Yo les oía perfectamente. Ellos tenían walkie-talkies y yo tenía la emisora. ¿Qué apareció en esa frase, Mikel? ¿Qué se grabó? ¿Qué escuchasteis? Esa grabación la estuvimos escuchando y se oye una voz. O sea, no se oye nada más que una voz que dice: yo sí estoy. Ahora comprendemos y comprendéis quizá el temor de Mikel Colmenero, nuestro amigo al que le agradecemos un montón que haya estado de nuevo aquí, porque sé que para quien lo ha vivido contarlo no os creéis que es ninguna milonga. No lo veremos en esos programas que antes hablamos, bochornosos de la televisión. Quien ha vivido algo de verdad, sea lo que ha visto, puede llegar a ser, como decíamos antes, muy traumático. Se parecía en parte a lo que nos contaba Pruden Muguruza, en parte, pero lo que sí se parece a lo que tú viste, Pruden, en el año 81, son las visiones de objetos muy parecidos sobrevolando la zona, siempre en esa zona. Escuchamos uno de tantos casos, Enrique, que hemos ido investigando, el de Juan José Expósito, que también es gente que pudo captar de alguna manera la presencia de esos objetos extraños encima de Ocha. Te lo escuchamos, Javi. Eran las 11 en punto de la noche, porque miré el reloj justamente, y la altura, pues bueno, las nubes estas de tormenta no sé qué estarían, a 100, 200 metros de altura. Salió un objeto de forma circular dentro de las nubes, en total silencio, sin dejar ninguna estela ni hacer ningún tipo de ruido. Y en la parte inferior el objeto era como tirando a granate, y en todo su perímetro inferior llevaba unas luces
cromadas, dando destellos, como flashes tipo cromado, en todo lo que era el perímetro. Entonces, claro, al estar las luces formando una circunferencia, se ve claramente la circunferencia del objeto y la parte inferior como un rojo granate oscuro. Apareció entre las nubes, en silencio, una velocidad ni muy rápida ni tampoco muy lenta, lo suficiente para verlo durante... Pues bueno, apareció por un lado de las nubes y se ocultó otra vez entre las nubes, en total silencio. Que fue la cosa de nada, pues 15 o 20 segundos. Le podía calcular, pues, entre 30 o 40 metros de diámetro. Milenio 3. Enrique, uno de tantos casos. Se parece en parte, Pruden, también a lo que tú viste, ¿no? Es decir, un objeto inmenso, sobre la zona esa en concreto. Sí, y hay más casos, porque... Muchos casos, según tengo entendido, ¿no? Yo recuerdo también de un vecino, además de un pueblo de allá, de Alao, que en la vaguada esta que justo debajo de la necrópolis, que es la vaguada que hay para pasar al pueblo de Ochate, dice que estaba abajo y que vio una esfera enorme que venía hacia él y que se tiró al suelo incluso porque creía que le iba a impactar. Le agradecemos muchísimo a Miquel Colmenero ese testimonio que nos acaba de dar para todos, una descripción muy concreta, pero Enrique, incluso también hablamos de desapariciones. Aquí ya no sé si podemos hablar de un entorno muy concreto, porque hay un caso incluso de combustión espontánea, Amestoy, años 70-71, pero que al final no hemos podido lograr. ¿Qué supuestamente había ocurrido con este cuerpo, Enrique? Pues en uno de los caminos por los que se accede al pueblo, apareció calcinado un cuerpo con los síntomas de lo que en parapsicología se llama combustión espontánea humana. De alguna manera es un fenómeno que médicamente está estudiado. Efectivamente, y es un fenómeno que tampoco lo hemos podido constatar. Es decir, está más que nada dentro un poco del rumor, de la leyenda, del tema de Ochate, que desconocemos de dónde ha salido esa historia, pero que bueno, se ubica otra vez en el enclave de siempre Ochate. En ese sitio. Pruden, por cierto, desapariciones concretas, incluso la de Álvaro Villegas, si no recuerdo mal, el párroco de Ochate, entre dos de las pestes, que eso sí motivó una serie de investigaciones en su época, del párroco que se esfumó, o sea, se lo tragó el aire como tanta otra gente, ¿no? Sí, desapareció. Bueno, ya sabes que las malas lenguas de la época decían que si se había ido con una mujer, que se había ido a las Américas, pero entraba dentro de lo probable, ¿no? También entraba dentro de lo probable, pero la verdad es que el párroco desapareció y no se volvió a saber nada más de él. En esa zona, e incluso si el obispado, si no recuerdo mal, realizó una serie de disquisiciones, de investigación propia, incluso con su soldada, con su sueldo, para ver dónde estaba este hombre. Jamás se le pudo localizar. Jamás. Y sería el caso más antiguo de la gente que intentaba reconstruir el pueblo entre una etapa y la otra, ¿no? Oye, por cierto, Pruden, hay una zona de Ochate en la que se ha hablado, y aquí sí quiero que me digáis si es mito o no es mito, porque es todo lo que nos ha llegado. Primero, la vegetación cuando uno llega a Ochate está muerta, o sea, es una vegetación que está muerta. Los árboles que han aparecido en las fotos que hemos metido están sin una hoja. Se hablaba también de una abundancia que no había en otros puntos de España de plantas venenosas. Se llegó a decir. ¿De todo eso qué ocurrió, Pruden? ¿Qué pruebas tenemos? Yo pruebas no tengo ninguna porque yo eso no lo he investigado, ¿no? Pero sí que estuve hablando con un botánico francés que estuvo ahí investigando y dijo que había encontrado las plantas más venenosas que hay en Europa, que las había encontrado en esa zona, en un círculo, bueno, en Ochate y en los alrededores. El hombre estaba bastante asombrado de eso. Qué curioso. Carmen, por cierto, ¿qué más nos dicen los amigos? Y vamos a hablar, si te parece, de algunos pueblos concretos. No llegan al nivel de Ochate, o sí, quién sabe, que también tenemos en otros puntos de España y que mucha gente nos está preguntando. Vamos rápidamente con una barrera de preguntas. Pues un amigo nos dice: maniobras del 2001 en Ochate. Yo era el sanitario. Un compañero empezó a vomitar. Tenía casi 40 de fiebre. Tan mal le vi que le pinché una inyección. Bueno, interesante, porque toda esa gente estamos comentando que nos deja sus datos. Luego habrá que investigar. Creo que es un buen material para los investigadores. Otro amigo que nos pregunta: al llevar el pórtico a Uzquiano, ¿no podía haber trasladado la maldición? Parece que por fortuna Uzquiano no tiene nunca ningún problema, ¿no? Vamos a calmar a los amigos de Uzquiano, desde luego. Fíjate, decía Siker que la gente nos está oyendo desde coches, desde lugares. Pues mira, se me acaba de averiar el coche y aquí estoy pasando miedo, justo delante del viejo pueblo de Belchite. Me dan ganas de entrar. ¿Qué haríais vosotros? Hombre, que se te estropee el coche hoy en Belchite. Por cierto, Carmen, Belchite es uno de esos pueblos extraños de los que tienen leyenda como Ochate. ¿Nos cuentas muy rápidamente qué pueblos clave podría haber en España? Belchite, como todos los oyentes sabrán, se localiza a unos 48 kilómetros al sur de Zaragoza. El 24 de agosto de 1937, el ejército republicano, al mando del general Pozas, en la ofensiva que debía haberles llevado hasta Zaragoza, inició la batalla para recuperar el pueblo,
que resistió hasta el asedio el 6 de septiembre. El 10 de marzo de 1938 las fuerzas sublevadas de Franco tomaron el pueblo. Como consecuencia de ello, la población de Belchite quedó totalmente destruida y sus habitantes, unos 5.000 en esa época, abandonaron el pueblo. Todos los edificios, la iglesia parroquial de San Martín, el convento de San Rafael, el convento de San Agustín, la Torre del Reloj, el ayuntamiento, la calle Mayor, quedaron totalmente arrasados. Y desde entonces voces, investigaciones y sobre todo Carlos Bogdanich, que ¿no? En el año 1986 un miembro de Radio Heraldo, Carlos Bogdanich, llega hasta Belchite y lo que se graba son unas psicofonías en las que se escuchan como aviones, bombas. Cuando las pusimos en el programa, esas psicofonías, nos llamaron incluso técnicos de aviación que nos dijeron el modelo de avión que era y las bombas que habían tirado. Bueno, Belchite sería un ejemplo concreto de pueblos con leyenda, con maldición. ¿Fue la cantidad de muertes? No lo sabemos. Tenemos a Julio Corral, que es un amigo que... Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, por cierto, tú has iniciado una experiencia que es la de los amigos de Ochate, porque Ochate está muy mal. Es decir, hemos estado ayer y estaba todo absolutamente derruido, no queda piedra sobre piedra, y tú intentaste en Internet un foro para primero ir a decentar eso un poco, ¿no? Surge todo a raíz de una excursión a Ochate, en la que pues vemos eso, todas las ruinas del pueblo, la ermita, la torre, los alrededores llenos de bastante basura, botellas. Y bueno, nos planteamos la posibilidad de juntar a un grupo de gente para ir a limpiar el lugar, y la mejor forma de poder hacerlo pues a través de Internet, que es una buena herramienta. O sea, que Ochate, que es un pueblo maldito del siglo XIX y tal, está también en Internet, y hay gente que se interesa por él hoy en día, en estos momentos, con la tecnología digital, ¿no? Muchísima gente. O sea, ¿Qué reacción habéis tenido? ¿Sí? Me he quedado tremendamente sorprendido porque de un grupo que únicamente tenía en un principio esa intención, en apenas 2 meses y medio, pues bueno, ha empezado a apuntarse gente, hay gente de toda España. Hay gente de fuera de España, de México, de Chile, fuera de Perú, España. Muchísima gente y que le interesada interesa en el tema. Ochate. Sí, mucha gente interesada por ella, gente que conoce el tema y gente que lo desconoce totalmente, han oído hablar de él y se quieren interesar. Tus investigaciones son interesantes en el sentido de que me comentabais hace poco, ¿qué te parece, Pruden? Internet, el mundo digital, las páginas web, y hablando ya de Ochate, un mito del siglo XXI también, o una realidad. Por cierto, Julio, me hablabas de la ubicación de la torre, no, perdona, de la ermita, ¿no? De la ermita, ¿Habéis sí. hecho investigaciones sobre la ubicación concreta de la que se hablaba mucho también? ¿Una ubicación especial? En una de las últimas excursiones que hemos hecho, fuimos con intención de hacer unas mediciones, sobre todo porque en casi todas las fotografías que hay de la torre da la impresión de que está inclinada, y no lo está. O sea, es únicamente un efecto óptico. Pero bueno, hicimos mediciones de todo tipo de los edificios, de lo poco que queda, y algo que nos pareció muy curioso fue la ermita. Casi todos los templos de origen cristiano tienen una orientación este-oeste. Hay algunos que tienen una orientación norte-sur por cuestiones climáticas, pues para evitar el frío. Sin embargo, en esta ermita nos hemos encontrado una orientación totalmente sudeste-noreste. A la contra de lo habitual. Sí, no suele ser habitual. Suele haber pequeñas variaciones por cuestiones orográficas, pero en este caso en concreto se podría haber ubicado la ermita en cualquier orientación, y sin embargo tienes una orientación totalmente anómala a lo que suele ser habitual. Por cierto, Julio, que me comentabas que la ermita se llama Ermita de Burgondo, tal y como la vio Pruden, con sus platos, sus monjes, sus todavía casi retablos. Hay muy pocos sitios que se llaman Burgondo, pero habéis encontrado una correlación curiosa, ¿no? Sí, que tenga conocimiento. Yo, desde luego, ahora mismo en España únicamente hay 2 lugares. La ermita de Nuestra Señora de Burgondo en Ochate, y la iglesia de Santa María de Burgondo en Ávila, en un pueblo que se llama Burgondo precisamente. ¿Alguna teoría? Pues es curioso, gracias a Internet hemos podido descubrir que la iglesia de Ávila, en el pueblo en Burgondo, tiene precisamente la misma orientación. Entonces, bueno, se nos ha hecho curioso eso, se nos ha hecho curioso que las dos tengan la puerta principal, una puerta principal tapiada. En Ochate hay una, digamos, en la zona a la derecha de lo que debería de ser el altar, está tapiada. Y bueno, han surgido varias teorías.
Una de ellas, desde luego estamos hablando de teoría, no está nada documentado, sería la posibilidad de que una tribu bárbara, los burgundios, conocidos en España habitualmente como los burgondos, pues al llegar a Francia, a las Galias, sobre el año 436 y ser destruidos por Átila, alguno pudiese llegar escapando, pues llegase a España. Esto daría pie a que hiciesen algún tipo de templo para sus cultos y que esa edificación posteriormente, a la hora de cristianizarla, se aprovechase la construcción, lo que daría un poco la razón de esa orientación, y posteriormente que también se pudiese llegar a conocer como la iglesia de los burgondos, pero estamos hablando únicamente de teorías. Interesantísimo, ¿eh? Cómo lo digital va a aportarnos nuevas pruebas. Se podría hablar muchísimo más de Ochate, podríamos hablar de muchos más casos concretos, de documentos. Teníamos incluso alguna grabación más, pero creo que va a ser mejor para otro día, porque yo no me gustaría despedir este programa con tantos amigos vitorianos sin hablar. Volveremos sobre Ochate, seguro, y si es posible desde allí, y ya nos contarán. Hablando de un emblema para esta ciudad, que es la Declaración de Hacienda. Se hablaba de documentos muy concretos. Antes de nada, Enrique, y además agradeciéndote en este caso la deferencia y también a Julio, has empezado una nueva investigación, habéis empezado una serie de investigaciones. Julio, que quiero que se quede, se oía mucho hablar de grabaciones incluso y de testimonios coincidentes. Tú, Prudent, habías oído incluso también en tu época, ¿verdad? Sí, Hemos visto recortes de periódicos años 80 cuando se habla de fenómenos extraños dentro de la Declaración de Hacienda. Bueno, me gusta. ¿Qué vamos a escuchar? Es un documento de una entrevista que tú haces a alguien, ¿no? Sí, la historia comienza en 1990, ¿no? Empieza a haber rumores de que en la Declaración de Hacienda en la calle La Guibel hay fantasmas, son voces de niños, los funcionarios... Los niños como constante, ¿no? Sí, los funcionarios de Hacienda ponen como mote a este fantasma el nombre de Andresito. O sea, una serie de fenómenos... O sea, ya una familiaridad que asombra, ¿no? De fenomenología que de alguna manera, pues bueno, en principio queda en el puro rumor, ¿no? Entonces, a lo largo de todo este tiempo, de estos de más de 10 años, hemos haciendo gestiones por casualidades encadenadas, como alguna vez hemos comentado, pues hemos tenido acceso a hablar con vigilantes de seguridad que han podido pasar allí noches haciendo su trabajo y nos han contado cosas bastante curiosas. El testimonio que traemos es el de un vigilante de seguridad que tuvo acceso al visionado de unas cintas del circuito cerrado de televisión que grababa las instalaciones de Hacienda, y bueno, nos detalla una serie de fenómenos inquietantes y muy impactantes, como vamos a escuchar ahora. Bueno, evidentemente no estamos autorizados a dar la identidad de esta persona que ha hablado con vosotros y lo comprendemos porque estas personas siguen ejerciendo su labor y de alguna manera rompen para Milenio, como tanta otra gente hacemos unas cosas. El pobre Miquel, que no quería volver nunca a Ochate, y ha vuelto a contar la historia, y este hombre también decía, bueno, yo esto no lo puedo contar, pero nos lo ha contado. Escuchamos ese primer documento, ¿os parece? Son grabaciones por las noches cuando se activa el sistema. En la primera cinta se ve, o sea, la cámara es una cámara fija de la entrada a este centro, y de repente surgen unas 15-20 bolas de un tamaño algo mayor que una pelota de tenis que empiezan a girar, a circular por la sala. Van esquivando los muebles, pasan por debajo de las puertas, por debajo del arco de seguridad, y al cabo de unos 8, 9, 10 minutos desaparecen completamente. Bueno, Enrique, hay un documento, pero que incluso va a más, ¿no? Es decir, las grabaciones y los testimonios que vais encontrando todavía son más claros. No solo se graba eso. Efectivamente, además, bueno, aquí tenemos este testigo que nos lo comenta, pero vamos, hemos podido contrastar esas descripción de estas cintas con más gente y efectivamente todos coinciden estos datos que nos está dando. Incluso veíamos fotografías, porque ahí hubo algo antes, quizás está la clave. Anteriormente a lo que es la subdelegación del gobierno, es la sede de la Policía Nacional, la sede de Hacienda y la sede del antiguo Palacio de Justicia de Vitoria. Ahí existía lo que era el convento de San Francisco, un convento que tiene una historia de 7 siglos, más de 7.000 metros cuadrados de terreno, y que fue derruido en unas condiciones, digamos, un poco polémicas, porque fue totalmente dinamitado. 18 años estuvo los 18 años estuvieron ahí. Seguro que muchos vitorianos conocen han visto esos restos. Como tú dices, 18 años estuvo el solar vacío.
Únicamente quedan unos restos que actualmente existen todavía en un patio interior que tiene estas instalaciones. Se han mantenido. Efectivamente. Y de alguna manera, si te puedes entender un poco la historia del porqué del derribo de esa manera de este tema, pues es un poco incomprensible, porque teníamos un monumento, el convento de San Francisco era un monumento de mucho patrimonio artístico, histórico, en fin, de una serie de circunstancias que hoy por hoy es imposible, vamos, es como si quisiéramos dinamitar la catedral de Vitoria, ¿no? Es algo incomprensible. Un elemento muy concreto de la ciudad que se dinamita. Efectivamente. Y se grabaron más cosas, y lo escuchamos. De repente empieza a girar la puerta de entrada, es una puerta giratoria de madera bastante vieja, y empieza a girar a una velocidad tremenda, muy, muy rápida, y surge la sombra de una persona muy definida, su cabeza, sus brazos, sus piernas, su tronco, que se le ve paseando por esta sala hasta desaparecer por una de las puertas, pero únicamente la sombra. Evidentemente no había una persona que fuese la que lo provocase, ni una fuente de luz. Pruden, tú conocías la historia, decíamos. Sí, conocí algo, lo mismo que también yo hablé con un vigilante en aquella época cuando salió esto, y el hombre estaba aterrorizado, creo que incluso cogió la baja y no podía trabajar, porque además dice que aparte de todo esto, que la máquina de café, de refrescos, que empezaba a funcionar sola, caían vasos de café, empezaba a caer el café, o sea, el hombre estaba totalmente aterrorizado. Y no quería, me imagino, volver a hacer su trabajo en ese lugar. No quería, vamos, estaba totalmente, vamos, pero que no podía, era incapaz de ir a trabajar. Julio, tú también has investigado y has sabido de historias de gente que ha percibido este tipo de casos, pero vamos, en primera persona, ¿no? Sí, algún caso me han comentado, conozco bastante gente en el mundo de la seguridad, y me han comentado algún caso curioso. ¿Crees que esas cintas existen? Sería el siguiente objetivo, ¿no? Que hoy todavía están o que se destruyeron. Existir han existido. Hay bastante gente en Vitoria que lo ha visto, pero desde luego ahora no hay forma de acceder a ellas. Lo he intentado y no ha habido manera. Como siempre hablamos, cualquier investigación que ocurra en un fenómeno o en un lugar oficial tiene muchísimas más desventajas, ¿no? Desde luego, ponen bastantes pegas y lo entiendo. Bueno, aquí hemos abierto un abanico, es lógico, hemos abierto un abanico, y a ver, Carmen, si también hay documentos concretos de gente que vivió alguna experiencia y que estuviera dispuesto a contarla. Por cierto, Enrique, tú tuviste una experiencia también, no sé si llamarlo desagradable o no, con una voz que, cuidado, tampoco vamos a decir curiosa, aquí lo que vamos es, a decir una experiencia curiosa. O más de la voz de lamento que se cuela, que eso pasa muchas veces, en una entrevista, con otra persona. Esto, pues en ese lugar. A lo largo de estos 12-13 años de investigación, tuve la oportunidad de acceder a las instalaciones de Hacienda a través de un vigilante de seguridad, y de alguna manera pues bueno, me estuve enseñando las instalaciones y tal, y estuvimos grabando pues la conversación que él y yo manteníamos. Entonces bueno, después de esta visita pues yo me fui a casa, recopilé la información de la cinta. Igual es mi sorpresa que entre la conversación que el vigilante de seguridad y yo teníamos surge una voz que hoy por hoy todavía no sé qué dice, pero de alguna manera es una voz clara. Él y yo estamos allí solos. ¿Y desagradable? Sí, la verdad es que no es demasiado amistosa, como se suele decir. Esto, para que nos entiendan todos los amigos que nos escuchan, ha ocurrido muchas veces. A ti, Carmen, te pasó alguna parecida, ¿no? Entrevistando, en este caso entrevistando a otro periodista, lugares muy concretos, no hay nadie más y se cuela en medio una voz distinta a las vuestras, ¿no? Eso te pasó a ti entrevistando a alguien de La Verdad de Alicante, ¿no? Sí, investigando un caso en Alicante, yo estaba con un periodista en su despacho, no había nadie en la redacción, y justo en un momento en el que los dos estamos callados, que él está cogiendo un bolígrafo para apuntar mi número de teléfono porque le tenía que pasar unos documentos, ahí hay unos segundos en el que se cuela una voz que además hacía referencia al caso que yo estaba investigando. Y una voz que hemos oído clarísima, un día la pondremos, que es... Que se dice agua, una voz de mujer que dice agua. Y no había nadie más, en todo el edificio. Bueno, algo parecido, pero no podemos saber el significado. Con las psicofonías ocurre muchas veces. Mucha gente recordará el famoso caso de Diputación de Granada y tantos otros donde lo que es un balbuceo, es como un lamento. Pero es alguien que está hablando, diciendo algo. Lo que pasa es que la tecnología no nos permite saber de momento. Y eso que nuestros técnicos, Javi Rodríguez y toda la gente, ha intentado limpiarlo lo más posible. Solo es la voz, a ver si, Javi, podemos escucharla 3 veces seguidas, porque es una especie de lamento de cosa que se cuela en la entrevista que a los vigilantes de Hacienda realiza Enrique Chazarra. Lo escuchamos. ¿Alguien ha entendido algo? Difícil, ¿no? Pero veis que había alguien que hablaba. Bueno, pues ese no era ni Enrique
ni el entrevistado. Eso es. Y ocurre entre una pregunta tuya y una respuesta suya. Sí, me estaba comentando... En un lugar totalmente vacío. Exactamente. Me estaba comentando un poco, pues eso, la fenomenología que ocurría, las apariciones de Andresito, en fin, todo esto que os comenté antes un poquito. Y bueno, pues mi sorpresa, claro, luego al escucharlo salía esta voz entre la conversación de ambos. Por cierto que como lo tomaron como tono cómico, lo de Andresito, pero es que todo el mundo decía de ver un niño concreto, un niño en los pasillos. Sí. Estamos tras la pista de testimonios, ya no de funcionarios o trabajadores de la zona de Hacienda, sino de vecinos de los inmuebles colindantes que dan o sea, de los bajos, digamos, y de los edificios que dan al patio. Efectivamente, que dan al patio, que dicen que por las noches escuchan a un niño correr, a un niño jugar, a un niño llorar, cuando el patio está en un estado que es imposible, ¿no?, que ahí hay alguien. Y lo siguen diciendo a día de hoy. Al final de hoy sigue habiendo testimonios. Por eso digo que es un caso que a lo largo de estos 12, 13 años van surgiendo nuevas cosas pues de la manera más imprevista. Katia Rocha, tú que no lo pasaste muy bien en Ochate, ¿verdad? Pues no lo pasé nada bien, antes lo he contado y os reísteis un poquillo de mí. Y voy a leer un mensaje que dice: somos de un grupo de montaña, Ayoma, y hace unos días estuvimos en Ochate. Nos hemos sentido identificados con la sensación que Katia experimentó ayer. Y tanta gente, ¿no? Es que no es solo Katia. Lo que pasa es que Katia ayer lo vivió de una manera muy especial, no conocía el sitio y sí, la que yo me puse bastante a llorar como una tonta. Bueno, resumen de lo que nos dice la gente. Otro oyente nos dice: una de las veces que fuimos a Ochate nos encontramos una perrita perdida llamada Ots, por Ochate, y lleva 3 años ya con nosotros. Guillermo de Madrid nos dice que porque no existen colecciones con ese tipo de misterios. También otro oyente nos dice que no muy lejos de Ochate está Eunate, en clave templario. También Ochate tuvo al parecer, ¿no? Eunate, 100 puertas. También Ochate tuvo al parecer influencia del temple. Ambos nombres aluden a puertas. ¿Alguna relación? Nos lo preguntaba Luis. Muy rápido, ¿algo relacionado con el temple? ¿Habéis averiguado en alguna ocasión? No. ¿Alguna simbología? Los amigos de Ochate sí que tuvieron noticias de que si en Ochate podía haber existido raíces templarias, y al final se descubrió que no, que por ahí no hay ningún tipo de raíz. José se apunta a hacer una limpieza a Ochate. Dice que da pena con toda la basura por el suelo. Por lo menos que sea un misterio pues limpio. A ver si no es solo uno, sino muchas las personas que queriendo su entorno hacen eso, porque era deplorable lo de ayer. Desde Alcañiz, Teruel, otro oyente nos pregunta que si podría estar Ochate situado sobre un fuerte campo magnético. Otro oyente: me encanta la historia del fantasma en el edificio de Hacienda. ¿Será verdad? Si es así, que lo cierren, que a más de uno nos vendría bien. Sí, claro. No, sería un buen exorcismo, ¿no?, contra el fantasma. Iker, tú con tu programa lo que quieres es que nos echen a todos los vigilantes de seguridad. Cada vez hacemos menos rondas. Buen sitio Ochate para hacernos una casita barata. Tony de Vidrieres, de Girona, nos dice: opino que Ochate fue un pueblo de experimentación de enfermedades infecciosas. Me ha inquietado a mí también. Teorías de todo tipo. Katia, que hemos estado en un equipo muy grande, por favor dilo lo más rápido que puedas, porque nos marchamos ya. Por y cierto, es un oyente mucha la nos gente. pide que volvamos a Vitoria, un sitio más grande, que nosotros encantados de venir. Por supuesto. Y para terminar, dar las gracias a todo el equipo, sobre todo de técnicos, que está aquí Javi Rodríguez, que nos ha metido mucho miedo con esa música El latido del corazón, Juli Hernández y Juanma Frasquet en Madrid, en producción Curro Serrano, en la logística Agustín y Luis, que también se han metido una buena paliza, coordinándolo todo Mariano Revilla, y el equipo de Ser Vitoria, que nos ha tratado genial, con fenomenal. Elena Vizcarra al frente, su directora, y que estamos muy agradecidos por el trato. De verdad que sí. Y yo estoy agradecido a Miquel, a Julio, a Roberto Pérez, a Pruden Muguruza, a Enrique Chazarra, a todo el equipo. Amigos, el próximo programa ya sabéis, ¿no? La maldición de Ochate, vamos a romperla, la maldición de Ochate, yendo allí y haciendo el programa desde allí. ¿Os parece? ¿Os apuntáis? Sí. Vitoria, amigos, para mí imaginaos el placer que es esto. Un abrazo, gracias por este recibimiento. Gracias a todos, amigos.